Dice Marco Rubio, muchas cosas, pero dice Marco Rubio, si yo fuera alguien del gobierno de Cuba, en este momento estaría preocupado. ¿Qué puede venir para Cuba con la caída de Nicolás Maduro y con la toma de control hasta el punto donde sea del gobierno de Donald Trump en Venezuela? Bueno, la gente tiene que entender una cosa. Precisamente Marco Rubio es pero que muy probablemente la persona clave detrás de toda esta operación y la persona clave detrás de lo que va a venir sobre Cuba. Marco Rubio es cubano. Marco Rubio es cubano y Marco Rubio fue senador de la Florida por muchos años y era una de las cosas que él prometía constantemente durante muchos años. Voy a hacer que caiga el régimen de Maduro, voy a hacer que caiga el régimen cubano. Esa era una promesa eterna, por decirlo así, de Marco Rubio a la población cubana y a la población venezolana de la Florida, de Miami, del sur de la Florida. Él llevaba muchos años prometiendo eso, jurando eso, y ahora que tiene el poder, porque es el secretario de Estado, el ministro de Exteriores, y también está sirviendo ahora mismo como asesor de seguridad nacional de Trump. Él tiene el oído de Trump constantemente y él es quien está empujando a Trump a que haga estas acciones en contra de Venezuela primero, y yo creo que lo va a hacer también en contra de Cuba en el futuro. Es parte de su agenda. Además, Marco Rubio, él definitivamente quiere ser por lo menos vicepresidente para el 2028. Él quiere ser el candidato a vicepresidente para el 2028 en las elecciones generales del 2028 aquí en Estados Unidos y posiblemente hasta presidente. Posiblemente hay un plan de algunas personas dentro del Partido Republicano para reemplazar a J.D. Vance con Marco Rubio para el 2028. O sea que es una ambición personal de Marco Rubio y es una cosa pero que muy importante para Marco Rubio esta operación. A mí me parece que el plan es controlar el gobierno venezolano. Ya, yo creo que hay un plan A y hay un plan B. El plan A es mantener a Delcy Rodríguez allí como una presidente títere, por decirlo así, o presidente marioneta, que se va a mantener allí como presidente siempre y cuando haga todo lo que Trump le diga que haga, siga las órdenes de Trump al pie de la letra y empiece a reemplazar a ministros y empiece a dar decretos a favor de Estados Unidos y empiece a dar decretos que faciliten que las empresas norteamericanas tomen control del petróleo de Venezuela, etcétera. Ese me parece a mí que es el plan A y es el más ordenado, por decirlo así, el más pacífico. El plan B podría ser utilizar a estos generales venezolanos que están trabajando para Estados Unidos para dar un golpe militar y derrocar a Delcy Rodríguez e imponer un gobierno militar allí o temporal o de transición si Delcy Rodríguez no sigue las órdenes de Trump al pie de la letra. O sea que yo creo que hay un plan A y plan B. Ahora, respecto a Cuba, me parece a mí que la estrategia, Cuba tiene un ejército muchísimo más poderoso, tiene unas agencias de inteligencia muchísimo más leales y eficaces, es muchísimo más difícil hacer algo como lo que se hizo ahora con Maduro en Cuba, prácticamente imposible. Me parece a mí que el plan es el colapso económico. Sin el petróleo venezolano, sin el dinero venezolano, me parece a mí que lo que está esperando Trump y Marco Rubio es que la economía cubana colapse completa y totalmente de aquí a un año, año y medio más o menos, y que entonces sea tan catastrófica la situación económica de la sociedad cubana que no le quede más remedio a Díaz-Canel que negociar con Trump una salida, una transición democrática, por decirlo así. Me parece a mí que ese es el plan a largo plazo de Marco Rubio y de Trump. Y recuerden, cualquier victoria en Venezuela y en Cuba, Marco Rubio se va a apoderar de esas victorias como su carta personal de triunfo, que lo va a impulsar, como dije al principio, por lo menos a ser vicepresidente en el 2028. Por lo menos, dices. Y bueno, pues justo lo que estás mencionando, Ron, es lo que dijo el presidente Donald Trump ayer. Ayer domingo, Donald Trump aseguró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel de Cuba, dice, está a punto de caer.
No cree, dice Trump, que haga falta acción alguna por parte de Estados Unidos en la isla. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos, recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano, y pues es lo que estás planteando acá, Ron, porque al final de cuentas, si no tiene los ingresos y el petróleo de Venezuela, viene lo que tú estás planteando, que el régimen entre en un intento de coordinación con Estados Unidos. Imaginemos escenarios, como experto en inteligencia que eres, ¿qué tipo de cosa puede ocurrir en Cuba después de lo que ocurrió con Maduro? Bueno, de nuevo, yo creo que el plan es ese. El plan me parece a mí que es esperar por el colapso catastrófico de la economía cubana, sin electricidad, sin dinero, sin manera de pagar a los funcionarios del gobierno, con enormes carestías de productos básicos para la población, desde medicinas hasta posiblemente comida, gasolina, etcétera. Me parece que el aislamiento y el bloqueo, por decirlo así, de la economía cubana va a ser tan profundo y tan grande. Además, estoy seguro que Estados Unidos intentará por todos los medios de activar protestas generales en toda la población, de hacer lo que se llaman estas protestas organizadas desde fuera de la sociedad civil, para que protesten en contra del gobierno, para crear una situación insoportable de inestabilidad dentro de la isla, dentro de Cuba, y el colapso económico total, para forzar a Díaz-Canel a entablar una negociación con Estados Unidos para llevar a una transición, para que abandone el poder pacíficamente, se vaya a algún país que ellos decidan, ya sea China, ya sea Rusia, ya sea lo que sea, y haya una transición. Me parece a mí que ese va a ser la estrategia de Trump y de Marco Rubio, crear un colapso general y total de la economía cubana para forzar a Díaz-Canel a negociar su salida y la salida del Partido Comunista cubano del poder después de más de 60 años. Me parece a mí que esa es la estrategia que quiere hacer Trump y creo que la puede lograr en un año, año y medio.